¿Qué tal? Yo soy David Jiménez Frutos. Yo les voy a dar el tema de anatomía y resección del colon. Previo a cualquier procedimiento quirúrgico es indispensable que conozcamos a detalle la anatomía de la zona que vamos a intervenir. Por eso el primer tema que vamos a hablar el día de hoy es la anatomía del colon. Lo que conocemos como intestino grueso está formado por el colon, que consta del colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, colon sigmoide y el recto. Empezando por el ciego, que es la estructura que estoy señalando, constituye el comienzo sacular del colon, con un diámetro aproximado entre 7.5 y 10 centímetros de longitud. Este tiene una pared delgada en comparación con el resto del colon. Esto es importante porque es el sitio con mayor probabilidad de perforarse en presencia de obstrucciones del intestino grueso. La porción terminal del ilion desemboca en el ciego a lo largo de su borde medial a través de la válvula ileocecal. Esta pequeña estructura que vemos aquí es el apéndice veriforme, que se extiende desde el ciego aproximadamente 3 centímetros por de la válvula ileocecal, de 8 a 10 centímetros de longitud aproximadamente, pero estas medidas pueden variar en cada persona. Después tenemos lo que es el colon ascendente. Este comienza en la unión ileocecal y se extiende hacia arriba, hacia lo que es el ángulo hepático. Este mide alrededor de 15 centímetros de longitud. La superficie anterior y lateral van a estar cubiertas por peritoneo y se consideran intraperitoneales, mientras que la superficie posterior está fija contra el retroperitoneo por la fascia de Tolt. Después tenemos el colon transverso. Este tiene una longitud aproximada de 45 centímetros y se encuentra suspendido entre el ángulo hepático y el ángulo esplénico. Este último, donde el colon transverso se dobla hacia abajo, se encuentra próximo e inferior al vaso. Suele estar situado un poco más alto y profundo que el ángulo hepático. Después tenemos lo que es el colon descendente. Este comienza en el ángulo esplénico, donde el intestino pierde su mesenterio y se extiende hacia abajo en el lado izquierdo del abdomen. Aproximadamente mide unos 25 centímetros hasta su transición con lo que es el colon sigmoides. Presenta un diámetro más pequeño que lo que es el colon ascendente. El colon descendiente es similar al colon ascendente con respecto a su cobertura peritoneal y el abordaje para la disección. Estos datos son importantes para el procedimiento del que vamos a hablar más adelante. El sigma comienza a nivel de la cresta ilíaca más o menos o por debajo de ella, donde el colon se vuelve completamente intraperitoneal de nuevo. El sigma es más grueso y más móvil en comparación con el colon descendente y varía en longitud de unos 15 a 50 centímetros, teniendo un promedio de más o menos 38 centímetros. La porción móvil del sigma está unida por el mesocolon sigmoide a lo que es la pared abdominal posterior y la pelvis en forma de V invertida que crea la fosa intersigmoidea. El sigma va a terminar con la unión rectosigmoidea, que es reconocida por el punto donde confluyen las tenias cólicas para formar una capa muscular longitudinal completa. El colon va a perder su mesenterio, habitualmente entre el nivel promontorio sacro y la vértebra S3. En cuanto a su irrigación, sabemos que el colon recibe su riego sanguíneo principalmente de la arteria mesentérica superior y de la arteria mesentérica inferior. Ambas ramas son anteriores de la aorta abdominal. La arteria mesentérica superior surge a nivel del borde inferior de la vértebra L1. En el lado izquierdo va a proporcionar al intestino delgado hasta 20 ramas. A la derecha emite 3 ramas principales al colon. La primera es la arteria cólica media, que es esta que estoy señalando, que surge cerca del borde inferior del páncreas, seguida de las arterias cólica e ileocólica derecha, que son estas dos de aquí. El espacio avascular entre la arteria mesentérica superior y la arteria ileocólica, que es este espacio que estoy señalando, es una región segura para comenzar la disección vascular en una colectomía derecha de mínimo acceso, y también se puede utilizar como un espacio a través del cual se puede recuperar el colon transverso o ascendente en casos de una anastomosis colorectal para aumentar la longitud intestinal. Después tenemos a lo que es la arteria mesentérica inferior.
Esta es la tercera arteria impar que surge de la aorta a nivel de las vértebras L2-L3, aproximadamente 3 centímetros por encima de la bifurcación aórtica, que es esta que estamos viendo aquí. La arteria mesentérica inferior va a descender hacia la parte inferior y a la izquierda, emitiendo la arteria cólica izquierda, que es esta que vemos aquí, seguida de varias ramas sigmoideas y culminando en lo que es la arteria rectal superior. En cuanto al drenaje venoso, podemos ver que este prácticamente sigue lo que es la irrigación arterial. En este caso, el drenaje va a estar dado principalmente por la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior, de las cuales van a salir algunas otras venas como la vena sigmoideas o la vena ilocólica. Básicamente estas dos van a contribuir a la formación de lo que es la vena porta. Y bueno, como todo procedimiento quirúrgico, las cirugías del colon requieren de una evaluación preoperatoria, partiendo de la preparación intestinal. Esta la podemos dividir en dos tipos, la preparación mecánica y la profilaxis antibiótica. En el caso de la primera, se refiere a un procedimiento médico que implica la limpieza y vaciamiento completo del colon mediante el uso de catárticos o por enemas con aplicación trasanal antes de la cirugía. En el caso de la profilaxis con antibiótico, se sugieren diversos esquemas. La combinación de antibióticos orales y la preparación mecánica ha demostrado ser significativamente efectiva en la disminución de infección del sitio quirúrgico, lo que repercute en una menor estancia hospitalaria, readmisión y mortalidad en comparación con el uso únicamente de preparación mecánica. Otros valores importantes en cuanto a la evaluación preoperatoria son la valoración nutricional y la valoración del riesgo. En los últimos 20 años, pocos parámetros han sido tan fiables a la hora de predecir complicaciones postoperatorias como la concentración sérica preoperatoria de la albúmina. Por desgracia, este valor analítico rara vez se obtiene antes de la operación de pacientes de cirugía programada y por lo tanto debe solicitarse. De igual forma, este parámetro analítico nos ayudará a conocer cuál es el estado nutricio de nuestro paciente. En general, los pacientes con una albúmina inferior a 3 se considera de mayor riesgo. De igual forma, existe un campo creciente de inmunonutrición que indica que el consumo de suplementos alimenticios ricos en arginina puede estimular el sistema inmunitario y conducir a una reducción de las complicaciones infecciosas postoperatorias como las infecciones del sitio quirúrgico. De igual forma, es necesaria la profilaxis tromboembólica como parte de la evaluación preoperatoria. En este caso, podemos utilizar heparina de bajo peso molecular o heparina subcutánea, así como el uso de vendas elásticas. Los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía abdominal por patología colónica tienen un riesgo aumentado de realizar trombosis venosa profunda y embolia de pulmón. Ahora vamos a pasar directamente al tema principal de esta exposición, las resecciones del colon. Estas, también llamadas conocidas como resecciones colorectales, son procedimientos quirúrgicos que implican la extirpación de una parte del colon. Más adelante vamos a describir cada uno de estos procedimientos, ya que dependiendo la zona del colon que vayamos a extirpar, será el procedimiento quirúrgico a seguir. Sin embargo, hay ciertos aspectos que podemos generalizar en todos estos procedimientos. Uno de ellos es la posición. La posición en las resecciones colónicas es crucial para lograr una buena exposición abdominal, una adecuada iluminación de la cavidad, facilidad en las maniobras quirúrgicas y comodidad para el equipo médico. La posición preferida es el de cúbito supino horizontal, con el paciente en la posición de Loyal-Davis, donde el periné está ligeramente fuera del borde de la camilla para proteger los nervios perineos y evitar una abducción excesiva de las piernas. Solo en algunos casos se puede complementar con la posición de Trendelenburg, inclinando aún más la camilla para aislar las asas del intestino delgado en la parte superior de la cavidad abdominal, lo que proporciona un campo quirúrgico más amplio y una mejor iluminación en la pelvis. Otros pasos importantes en todos estos procedimientos quirúrgicos son la incisión y la exploración. En las resecciones colónicas, la incisión más común es la línea media, que vemos de color morado en esta imagen.
variando su ubicación según la porción del colon a resecar. En casos excepcionales, cuando la lesión se encuentra en el ángulo esplénico, se puede utilizar una incisión oblicua desde el extremo superior de la incisión media hasta el reborde costal. La exploración de la cavidad abdominal debe ser minuciosa, abarcando desde el hiato esofágico hasta el fondo de saco de Douglas. Es importante palpar todo el colon, el retroperitoneo y el hígado, prestando atención a las condiciones locales de la patología y determinando la presencia de adherencias o infiltraciones tumorales en la pared abdominal u otros órganos. Ahora, pasando a los procedimientos específicos, tenemos en primer lugar la hemicolectomía derecha. Este procedimiento consiste en extirpar el lado derecho del colon y unir mediante la anastomosis el intestino delgado a la parte remanente del colon transverso. Este procedimiento suele estar indicado en cáncer de colon, colitis isquémica, enfermedad de Crohn, pólvulos del ciego y algunas otras enfermedades. Este procedimiento, de manera muy general, lo podemos resumir en 10 pasos. Partiendo de que ya se realizó una incisión, tema del que hablamos anteriormente, el primer paso es aislar el intestino delgado con una compresa de gas. Esto con el fin de separar y proteger el intestino delgado para evitar que interfiera durante la cirugía. Después hay que exponer el ciego y el colon ascendente y traccionarlos hacia la línea media. Como paso número 3 hay que realizar una incisión en la reflexión peritoneal en el extremo inferior del paretocólico derecho. Como número 4 hay que avanzar digitalmente en la disección peritoneal hacia la parte superior del ángulo hepático, que es la unión entre el colon y el hígado. En el número 5 tenemos que hay que cortar y ligar los vasos pequeños, estos correspondientes al ligamento hepatocólico. Después, como paso número 6, tenemos que hay que mover el colon hacia la línea media y diseccionarlo. El colon se desplaza hacia el centro de la cavidad abdominal y se le separa de las estructuras circundantes de manera cuidadosa. Como número 7, hay que colocar los clamps oclusivos en los extremos del ilion y del colon. Para esto se utilizan pinzas ocluyentes para bloquear temporalmente el flujo sanguíneo. Después hay que seccionar y extraer la pieza del colon resecado. Se corta y se retira la porción del colon que se va a resecar debido a la enfermedad o a la afección en cuestión. Como número 9 tenemos que hay que reconstruir el tránsito con una anastomosis ilioascendente. Se crea una unión entre el ilion y el colon. Esto para restaurar el flujo normal de los alimentos y las heces a través del sistema digestivo. Y finalmente hay que cerrar la brecha mesentérica para evitar complicaciones postoperatorias. Después tenemos la hemicolectomía izquierda, que esta es muy parecida a la anterior, pero en este caso se hace resección del lado izquierdo del colon. Esta se indica habitualmente en tumores que se originan en este segmento, cercanos al ángulo esplénico y proximales al ángulo sigmoideo. Otras indicaciones son los tumores benignos, lesiones isquémicas o vólvulos, entre otros. En cuanto al procedimiento, de igual forma lo podemos dividir de manera general en algunos pasos. En primer lugar, hay que traccionar el colon izquierdo hacia la línea media y realizar una incisión en la reflexión peritoneal lateral. Para esto se tira el colon izquierdo hacia el centro de la cavidad abdominal y se hace una incisión en el peritoneo en el lado izquierdo para acceder al área de trabajo. Después hay que liberar el mesenterio del colon izquierdo de la pared abdominal posterior por disección Roma. Después hay que identificar los vasos gonadales y el uréter izquierdo. Se reconocen y se preservan los vasos gonadales así como el uréter, esto para evitar cualquier daño. Después hay que movilizar el ángulo esplénico con cuidado. Para esto se moviliza el colon izquierdo alrededor del vaso con precaución para evitar dañar cualquiera de estas estructuras. En el número 5 hay que ligar los vasos correspondientes. Dependiendo del tipo de colectomía, en este caso a la izquierda se ligan los vasos colónicos o las arterias mesentéricas inferiores respectivamente. Después, como paso número 6, este consiste en cortar el peritoneo en la base del mesocolon
comenzando desde la bifurcación de la aorta y continuando hacia arriba hasta el nacimiento de la arteria mesentérica inferior. Como paso número 7, tenemos el ligar los vasos y la vena mesentérica inferior. Los vasos y la vena mesentérica inferior se van a aislar y se van a ligar. Posteriormente se cortarán. Se realizará esta maniobra con precaución y se realiza una tracción hacia la línea media para exponer la aorta y el uréter izquierdo. Esto con el fin de evitar el daño de cualquiera de estas estructuras. Después está la sección del colon. Dependiendo del tipo de resección, en este caso el colon izquierdo, se corta el colon en la parte izquierda cerca de los vasos colónicos medios y se realiza una ventana en el mesocolon transverso. Como número 9 está la colocación de los clamps oclusivos sobre el colon transverso y el sigmoides. Se utiliza una pinza ocluyente para bloquear temporalmente el flujo sanguíneo. Como número 10 está el restablecimiento del tránsito con una anastomosis término-terminal o término-lateral. Y finalmente se cierra la brecha mesentérica. Después tenemos la sigmoidectomía, que como su nombre lo indica nos habla de la resección quirúrgica del colon sigmoide. Este procedimiento suele estar indicado en la enfermedad diverticular complicada, tumores malignos del colon sigmoide o cáncer del recto superior. En el caso de cánceres que afecten el sigmoides proximal hasta el sigmoide medio, se realizará una colectomía izquierda en lugar de una sigmoidectomía. Al igual que los anteriores, este procedimiento se puede resumir de manera general en los siguientes pasos. En primer lugar tenemos el acceso y la exposición. Se realiza una incisión media desde la sínfisis del pubis hasta el nivel por encima del ombligo. En la posición de Loyal Davis con una inclinación de Trendelenburg se accede a la cavidad abdominal. Como número 2 tenemos la movilización del colon sigmoide. Para esto el colon sigmoide se tracciona hacia la línea media y se moviliza desde la fosa intersigmoidea. La disección avanza hacia el ángulo esplénico si es necesario. En el número 3 tenemos la preservación de las estructuras. Para esto se presenta especial atención al uréter izquierdo, identificándolo cuando cruza sobre la arteria ilíaca primitiva. De esta manera se evita el daño a cualquiera de estas estructuras. En el número 4 tenemos la disección del peritoneo preaórtico. Se realiza la incisión en el mesosigmoideo desde el promontorio sacro hacia el duodeno. Se separa el mesocolon de las estructuras retroperitoneales y se identifican los vasos. Posterior a ello, sigue la ligadura de los vasos. En el caso de la resección por carcinoma, se ligan los vasos mesentéricos inmediatamente después del origen de la arteria cólica izquierda. El mesocolon restante se liga y secciona perpendicularmente. Por último, en el caso número 6 o en el paso número 6, está la restitución del tránsito. La restauración del tránsito puede lograrse mediante una anastomosis manual, término-terminal o lateroterminal. Esto mediante sutura mecánica o con técnica simple o doble sutura. El siguiente procedimiento es la resección anterior. La resección anterior es el término general que se usa para describir la resección del recto, desde la aproximación abdominal a la pelvis, sin necesidad de incisión perineal, sacra u otras. En este caso se divide en dos procedimientos. Del primero que hablaremos es la resección anterior baja. Esta se usa para extirpar lesiones en el recto superior y medio. Esta cirugía se utiliza principalmente para tratar afecciones graves del colon o el recto, como el cáncer colorectal, la enfermedad de Crohn u la colitis ulcerosa. Para este procedimiento no encontré un video que ejemplificara cómo es que se realiza, pero esta imagen nos puede ayudar a tener noción de las estructuras. En primer lugar tenemos la movilización del recto sigmoides. Se moviliza el recto sigmoide, se abre el peritoneo pélvico y se liga y corta la arteria mesentérica inferior en su origen desde la aorta o simplemente distal al despegue de la arteria cólica izquierda. Después tenemos la movilización y disección del recto. El recto se moviliza desde el sacro mediante una disección aguda bajo visión directa dentro del plano facial endopélvico.
La disección se puede realizar de manera distal al anillo anorrectal, extendiéndose posteriormente a través de la fascia rectosacra hasta el coxis. El recto y el mesorrecto que lo acompaña se dividen en el nivel apropiado, en dependencia de la naturaleza de la lesión que se esté tratando, obviamente. Finalmente, la anastomosis rectal baja generalmente requiere la movilización de la flexura esplénica, la ligadura y la división de la vena mesentérica inferior justo por debajo del páncreas. Los dispositivos de grapado circular han facilitado enormemente la conducción y mejorado la seguridad del colon a la anastomosis rectal extraperitoneal. Finalmente, tenemos la resección abdominoperineal. Esta consiste en la extirpación de todo el recto, el canal anal y el ano con construcción de una colostomía permanente desde el colon descendente o sigmoide. Las indicaciones comunes incluyen cáncer de recto, tumores en el tercio inferior del recto y afecciones que requieran la extirpación de una parte importante del ano. Los pasos para este procedimiento son los siguientes. En primer lugar, tenemos el marcado preoperatorio. Se marca preoperatoriamente un colgajo siguiendo una línea elíptica desde la región sigmoidea hasta 2 centímetros de la línea media infraumbilical, con el objetivo de obtener una lengüeta de piel entre 5 a 7 centímetros de ancho en su zona media. Después tenemos la preparación del colgajo. Se crea un colgajo formado por piel, tejido subcutáneo, fascia anterior y músculo del recto sobre el ombligo. El músculo del recto se secciona en su inserción superior y en la zona infraumbilical. El músculo se libera de la fascia anterior mientras se preservan los vasos epigástricos inferiores. En el número 3 tenemos la rotación del colgajo. El colgajo musculocutáneo se rota hacia la pelvis y se coloca en el defecto perineal creado después de la resección abdominoperineal. Se fija a la pared pélvica para prevenir herniaciones internas y se suturan los bordes de la herida perineal con suturas reabsorbibles. En el número 4 tenemos cierre de la pared. Se cierra la pared abdominal por planos, sin la utilización de mallas, después de realizar la colostomía. La fascia se cierra sin tensión en la región infraumbilical y la fascia anterior remanente y la posterior pueden aproximarse a la línea alba supraumbilicalmente. Por último tenemos el drenaje. Este se coloca en el espacio subcutáneo o entre la pelvis. Finalmente tenemos las recomendaciones postquirúrgicas. En primer lugar tenemos el tratamiento postoperatorio, el cual consta de suero endovenoso, analgésicos, antieméticos para minimizar o evitar las náuseas, así como protectores del estómago y profilaxis antitrombótica. En segundo lugar tenemos la dieta. La incorporación de los alimentos se hará de manera progresiva cuando se reanude su tránsito intestinal. Si no tiene vómitos ni náuseas, entre el segundo y el tercer día postoperatorio se podrá iniciar la tolerancia oral de líquidos claros. Finalmente, la movilidad. Una vez que el paciente se encuentre en planta, debe intentar incorporarse y permanecer el menor tiempo posible en la cama. Luego debe realizar pequeños pasos o pequeños movimientos. El objetivo es evitar los problemas pulmonares, mejorar el tránsito intestinal y disminuir el riesgo de la trombosis. Por mi parte sería todo, espero les haya sido de utilidad esta exposición.